1980, la biomasa fue definida por la FAO como un conjunto de plantas acuáticas y terrestres, junto con sus subproductos, derivados y residuos producidos en su transformación. La biomasa es un recurso renovable que proviene de la energía solar por medio del proceso de fotosíntesis. Es también el único combustible cuya producción está asociada a un sumidero de emisiones de efecto invernadero. Su empleo energético por combustión directa es fundamentalmente neutro. Esto quiere decir que se devuelve a la atmósfera la misma cantidad de dióxido de carbono que se utilizó para producir esa energía. La biomasa se puede clasificar de dos maneras. La primera es de acuerdo a su composición y se divide en 4: azucarada, amiláceas, oleaginosas y lignocelulósicas. Y la otra forma de clasificarla es por su origen, que puede ser natural, residual, que implica los residuos forestales, industriales, agrícolas, agroindustriales y urbanos, y por último, de cultivos energéticos. Bueno, yo les voy a hablar sobre la biomasa y sus transformaciones. Estas transformaciones se llevan a cabo mediante 3 procesos, que serían los procesos termoquímicos, bioquímicos y químicos. En los procesos termoquímicos ocurre una descomposición térmica u oxidación, donde se generan biocombustibles sólidos, como la combustión, en la que hay una liberación de energía en forma de calor, o la gasificación, en la que hay una producción de dihidrógeno y metanol, la cual genera biocombustible gaseoso. También tenemos la pirólisis, la cual llega a producir gas sintético o biogás. Por su parte, los procesos bioquímicos se llevan a cabo mediante una fermentación alcohólica, enzimáticos o digestión anaerobia. En la fermentación alcohólica se logra la producción de biocombustible líquido, como el bioetanol. Este es un proceso biológico y se emplea biomasa azucarada o amilácea y lignocelulósica. También tenemos la hidrólisis enzimática, y esta es una etapa de obtención de combustible líquido. Para ello se requiere el empleo de enzimas para la obtención de bioetanol, y mediante la digestión anaerobia se logra la producción de biocombustible gaseoso, como el biogás, esto a través de un proceso microbiológico en ausencia de oxígeno, para lograr como producto final el biogás. Finalmente tenemos los procesos químicos, en los que mediante una transesterificación se obtiene la producción de biocombustible líquido, como el biodiesel, y la hidrólisis ácida básica, que es la etapa de la obtención de biocombustible líquido, como el bioetanol. Continuando con el tema, se sabe que la biomasa puede tener distintas transformaciones, entre estas la química y la física, o incluso puede llegar a ser una combinación de ambas. En la transformación química siempre va a depender del biocombustible final que se desee, mientras que en la física va a depender de la fragmentación, el secado, la compactación o la densificación. Cambiando de tema, otro tema importante dentro del aspecto de las biomasas es el balance neto energético, en el cual influyen 3 grandes factores, los cuales son el PCI, el PCR y el PCC. El PCI lo podemos definir como el poder calorífico inferior. Este es el calor desprendido por 1 kilogramo de combustible en una combustión en donde el agua del combustible se libera en forma de vapor. En sí, es el poder calorífico que se emplea para igualar cargas de energía de diferentes biocombustibles. Como dato, se sabe que el PCI siempre va a ser menor que el PCC. El siguiente factor es el PCR, el cual se define como el poder calorífico neto. Se obtiene multiplicando el PCI antes mencionado por el rendimiento de la combustión. Generalmente su valor es de 0.85. Y como último, el factor PCC es el calor de combustión superior. Este es el calor desprendido por 1 kilogramo de biomasa forestal y su valor se mide en una bomba calorimétrica. Los cultivos energéticos son especies vegetales cuya biomasa se dedica a la producción de energía.
Durante este video les voy a hablar sobre 3 puntos específicos. El primero es su producción. Esta se puede optimizar y planificar. Tiene una alta eficiencia del empleo de agua y de los nutrientes, tiene rendimientos energéticos linocelulósicos que van desde los 10 hasta los 40 y balances energéticos y medioambientales mucho más favorables. Estos pueden ser de 2 tipos, el primero el herbáceo y el segundo el leñoso. El segundo punto son las definiciones. Primero tenemos lo que es el POT, que es la potencia eléctrica instalada en una central térmica que deseamos construir. La T sería el tiempo de funcionamiento de la central en un año calculado en horas. La N será el rendimiento de la central y esta es adimensional, seguido de la PR, que es la productividad del cultivo o cantidad de residuos. Y por último tenemos el PSI, que es el poder calorífico inferior medido en kilocalorías sobre kilo. Y como último punto tenemos las ventajas y las desventajas. Las desventajas tenemos que para algunos casos su aprovechamiento se requiere de condiciones externas. Es necesaria una mayor cantidad de biocombustible que de combustible fósil. No existen tantos lugares ideales para su aprovechamiento. Un mal uso de la biomasa puede promover la deforestación de bosques y destrucción de hábitats naturales. Y cuando existen dificultades para mantener el transporte y almacenamiento de la biomasa sólida, se incrementan los costos. Las ventajas es que es una energía favorable, es una tecnología que funciona como captación de CO2 y bajas emisiones de gases de efecto invernadero, y la biomasa está disponible en todo el mundo. Los biocombustibles de segunda generación resultan competitivos con fuentes tradicionales de combustibles.